Y otra de las cosas que les voy a pedir es de que en la opción de la pantalla aparecen 3 puntitos, se despliega el menú y aparece la opción anclar. Puede estar en la herramienta de la pantalla o en donde está mi foto o donde está mi imagen. Ahí pueden aparecer los 3 puntitos. ¿Por qué? Porque vamos a ocupar la pizarra. Entonces necesito que puedan ver la pizarra. Si me dicen cuando lo logren. Listo, profe. Genial. Estamos dados para el éxito. Me parece. Profe, yo no sé cómo se hacía. En las opciones de las herramientas de tu pantalla, a veces aparecen 3 puntitos. Si les das clic a esos 3 puntitos, te va a desplegar un... Profe, yo lo hice con el clic izquierdo. Ah, también. Derecho, Sí, claro. perdón. Sí, también. Lo hice con los 3 puntitos. Sí, sí, también se puede. Para que vean mi hermosa y fabulosa figura en grande. Bien. ¿Lo lograron? Sí, profe. Buenísimo. Vamos a empezar. A ver. Es acá. Bien, ven la pizarra, ¿cierto? Sí, profe, sí, profe. se ve. A ver, quiero hacer esto de acá. Acá estoy dibujando el marco que ven ustedes. Y Profe, el de arriba un poquito más abajo. ya, genial. Ahí. Para no pasarme de ahí. Ya, genial. Bien, pues vamos a ocupar la pizarra el día de hoy, así que les voy a pedir que igual tengan papel y lápiz a la mano, tengan toda la libertad de preguntar, etcétera, ¿no? El texto que vamos a ver el día de hoy es súper bonito porque es más bien como didáctico, te da como varias estrategias para poder trabajar en comunidad o el trabajo comunitario y te da también algunas recomendaciones. Este texto que ustedes leyeron es una recopilación de varias experiencias que se han desarrollado en México, en Ecuador, en Brasil, con respecto al trabajo comunitario y la importancia que tiene el trabajo comunitario en la gestión de la salud. Y te da varias claves que les pueden funcionar, de hecho que les funcionan, porque a mí me han funcionado. Yo he hecho trabajo comunitario en temas de salud durante muchos años y en muchos tipos de comunidades. Y estos tips o estas claves que te dan funcionan bastante bien y son habilidades que se van desarrollando con el paso del tiempo también. No se sientan como estresadas ni estresados en términos de yo no sé cómo hacerlo, sino más bien son cosas que hay que ir reflexionando y que en el momento de ejecutarlas va a requerir no solamente sensibilidad, sino también el desarrollo de una habilidad que tiene que ver con el trabajo comunitario. El trabajo comunitario no solamente es conocimiento, sino también es habilidad y una comprensión e intentar tener procesos empáticos de entender a la otra persona sin juzgarla, lo cual es bien importante, sobre todo en estos contextos. Vamos a empezar entonces, que tenemos que el texto empieza con salud para todos, ¿se acuerdan? Sí, profe. Bien, Salud para Todos es un programa de la Organización Mundial de la Salud que se genera en 1979. O sea, hace caleta de tiempo, ni siquiera habíamos nacido, ninguno de ustedes ni yo, aunque estoy viejo, pero tampoco había nacido, ¿no?
1979. 79. Y salud para todos era una intención que tenía la Organización Mundial de la Salud, que le daba recomendaciones a los países para que pudieran acceder en términos de derechos todas las personas que son miembros de una sociedad o de un país a los servicios de salud. Recuerden que cuando hablamos de salud y salud pública, hablamos de un Estado. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, lo mismo que está haciendo ahora con este escenario pandémico, ofrecía una serie de recomendaciones a los países miembros para que pudieran desarrollar estrategias y programas que garantizaran el acceso de todas las personas, desde la ciudad, desde las capitales o desde las grandes ciudades hasta las comunidades más alejadas. Y es en 1979, voy a hacer un poco de relato histórico que es muy breve. En 1979, la Organización Mundial de la Salud convoca a la 32ª Asamblea Mundial de la Salud, en donde llegaron un montón de países, ¿no?, de toda la orbe, y dijeron, güey, ¿sabes qué? Hay altos niveles de pobreza, hay altos niveles de muerte por enfermedades curables, no sabemos cuál es la situación de nuestros países respecto al acceso a la salud pública, tenemos que hacer algo, tenemos que reunirnos y desarrollar estrategias mundiales, porque ustedes recuerden que en la clase anterior veíamos que la salud también está relacionada con el contexto mundial, con el contexto global. Lo mismo que ahora con el coronavirus y que nos tiene en estas clases a distancia, ¿no? Lo mismo sucedía en el 79. Se reunieron, había un montón de condiciones, no había pandemia, obviamente, pero había condiciones bien desfavorables en términos de acceso a la salud. Bien, y generaron esta en 1979, quiero insistir en el año, porque estamos en el 2020 y todavía no lo hemos logrado. Hemos avanzado harto, pero no lo hemos logrado. Y se suponía que esta salud para todos era para el año 2000. La meta se tenía que cumplir en el año 2000, ¿no? Han pasado 20 años, entonces vamos igual a hacer como una especie de análisis muy breve de qué es lo que ha sucedido. Y esta asamblea de 1979 se nutre por algo que vamos a ver más adelante, que se llama la Conferencia Alma Ata. Esta conferencia de Alma Ata, que se hace en 1978, lo que hace es relevar y poner en el escenario de la salud pública la importancia de las APS. En términos estructurales o en términos de nivel de atención, ¿ustedes saben qué son las APS? Atención primaria a la salud. Claro, atención primaria de la salud. Estamos hablando del 78, es decir, en 1978 se hace una conferencia mundial, que es la Conferencia Mundial de Alma Ata. Alma Ata es un lugar, no es el nombre de la conferencia, es un lugar. Y en esa conferencia dijeron, güey, ¿sabes qué? Tenemos que generar estrategias de salud porque esto no está funcionando. Y dentro de las estrategias de salud que se desarrollaron fue relevar las APS. ¿Por qué? ¿Por qué las atenciones primarias de salud son tan importantes, incluso en la actualidad, en los territorios? Cuéntenme, ¿por qué consideran ustedes que las atenciones primarias de salud son importantes, incluso en la actualidad? ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Primera necesidad. Como primera necesidad, ¿sí? ¿Qué más?
es como el primer contacto que tenemos con la persona, ¿no? Donde se pueden resolver varios problemas sin la necesidad de llegar al nivel terciario. Exacto. Tienen razón, las APS es la puerta de entrada de las personas al sistema de salud. Es la primera entrada, no hay otra. Y por ser la primera entrada, cumple estas funciones, entre otras, que ustedes han mencionado. Es decir, cuando tenemos una primera necesidad de salud, lo primero que hacemos es ir a la APS, ya sea un CESFAM, un consultorio, etcétera, ¿no? Esa es nuestra primera entrada. Para poder tener acceso a nuestro derecho a la salud, el Estado de Chile, en este caso, genera una estructura organizativa y administrativa que tiene que ver con las APS. Y las APS tienen en Chile una distribución territorial que depende de la cantidad de la población que existan en ciertos territorios, comunas, etcétera, ¿no? Por eso es normal ver que en territorios con alta densidad de población podamos ver más de una APS o más de un CESFAM, porque son territoriales. ¿Y por qué son territoriales? Y ahí viene la importancia del trabajo comunitario. Porque las APS es hacerse responsables de la salud de ciertas comunidades. Por ejemplo, aquí tenemos un CESFAM. Esta es la comuna de Santiago y esta es toda la región metropolitana, ¿no? Dentro de la comuna de Santiago hay una distribución territorial de APS en donde en solo la comuna puede haber 1, 2, 3 o 4 instancias de APS porque hay una alta concentración, pero cada CESFAM, por decir un ejemplo, se va a hacer responsable de la salud de la comunidad. ¿Por qué? Porque lo que queremos es generar procesos de sensibilización, de concientización, pero también a partir de la educación que te permite liderarte, ¿no? Se hace responsable de que esa comunidad conserve ciertos estándares mínimos, por lo menos, mínimos de salud, para que la comunidad goce de una buena salud. Por eso las APS son fundamentales dentro de la estructura organizativa y administrativa del sistema de salud chileno. Pero eso se formó en el 78, en esa conferencia de Alma-Ata que impulsó en la 32ª Asamblea Mundial de la Salud, organizada por la OMS, este programa que se llama Salud para Todos, en donde se suponía que para el año 2000 todas las personas que pertenecían a una comunidad iban a tener garantizada la salud. Cosa que no ha pasado del todo. Ha habido avances, pero no ha pasado del todo. Y aquí es donde entramos al texto. Es decir, las APS son la puerta de entrada no solamente para que la persona llegue a la instancia de salud, sino que la instancia de salud vaya a las comunidades a través de proyectos y programas comunitarios para desarrollar en las comunidades, es decir, no esperar a que lleguen, hay que ir a la comunidad. Por eso es trabajo comunitario. Hay que ir a la comunidad para saber cuáles son las condiciones de alimentación, cuáles son las condiciones de crecimiento de niñas, niños y adolescentes, cuáles son los niveles de desnutrición, cuáles son las condiciones de la gestación de las mujeres, ¿no? Cuáles son las condiciones de salud de los hombres y generar proyectos y programas en la comunidad para que la demanda de atención en la APS se reduzca lo suficiente, ¿no? Porque además nosotras y nosotros también tenemos el derecho de educarnos y de ser responsables con respecto a nuestra salud. Y estas ideas se fueron gestando justamente en esta 32ª conferencia de la Asamblea Mundial de la Salud que organiza la Organización Mundial de la Salud y que generó este proyecto que se llama Salud para Todos en el 79
que tenía como meta tener un acceso universal a la salud de todas las comunidades de los países. Esto es, digamos, como el intro al texto, ¿no? Bien, ahora, ¿qué sucede con el trabajo comunitario? Voy a borrar acá. ¿Qué sucede con el trabajo comunitario y qué es lo que las experiencias en los países desde esa fecha hasta ahora nos ha dado? Se han gastado millones y millones y millones de pesos en proyectos comunitarios que no han fortalecido a las comunidades, en donde tenemos comunidades que no tienen acceso a la salud, y lo que hace el texto es ir resumiendo algunas claves para que los proyectos comunitarios que han funcionado continúen y darles tip a ustedes, que van a ser funcionarias y funcionarios de la salud, o enfermeros y enfermeras, para que sean claves que ustedes deben de considerar en el momento que realicen trabajo comunitario. ¿Por qué? Porque los proyectos y programas comunitarios que más éxito han tenido han guardado las siguientes características. La primera, la primera característica es que los proyectos se basan en las personas. Esto tiene relación con los diagnósticos. Cuando vayamos a hacer trabajo comunitario, es importante que realicemos un diagnóstico comunitario, pero con la participación de las personas. Hemos encontrado, no solamente aquí en Chile, sino en México también pasa, que en muchas ocasiones se implantan proyectos con un diagnóstico que no se hizo con las comunidades, sino que se hizo entre miembros de las instituciones, y hacen un diagnóstico que no es cercano a la realidad. Entonces, para que tu proyecto comunitario pueda tener éxito, o que sea cercano a la comunidad, o que pueda garantizarse en el tiempo, uno de los primeros pasos es que el diagnóstico tiene que ser con las personas. Pero no solamente con las personas, sino que hay procesos de planificación comunitaria en donde lo recomendable es que se involucre a toda la población o a un sector de la población que vaya a ser beneficiaria de este proyecto comunitario. Es decir, una planificación que incluya a las personas. Esto parece ser que es de perogrullo, que es básico, así como que, ya, profe, pero me va a dar una clase en donde diga que tengo que incluir a las personas, pero si eso lo sé, eso se sabe. Sí, se sabe, pero no se hace, ¿no? En muchas ocasiones no se hace. Cuando se realiza la planificación de un proyecto comunitario, regularmente la planificación se realiza en el escritorio. Nos sentamos, hacemos un calendario o una carta Gantt, y cuando llegamos a la comunidad y les preguntamos en qué consiste el proyecto en el cual están siendo beneficiarios, las personas regularmente no saben cuál es el objetivo final del proyecto, no saben cuáles son las diferentes etapas del proyecto. Es decir, hay un desconocimiento generalizado. Y una de las recomendaciones que hace no solamente el texto, sino que yo también, en la experiencia que tengo, es que cuando vayas a realizar trabajo comunitario, en todos los procesos de planificación tiene que haber representantes o voces de todas las personas que van a ser beneficiarias. No estoy diciendo con esto que tienes que juntar a todas las personas, sino que tú vas a formar promotoras o promotores de salud que te van a permitir construir una mirada mucho más cercana a lo que tú estás pensando que quieres hacer y que necesita la comunidad. ¿Ok?
Otra de las características de un proyecto comunitario en términos generales, porque en toda la asignatura vamos a ir puntualizando, otra de las recomendaciones que nos hace el texto es que una de las características de los proyectos exitosos comunitarios tiene que ver con que son modestos y un crecimiento descentralizado. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando nosotros o nosotras empezamos a hacer proyectos comunitarios, es común pensar en nuestro imaginario, es común imaginarnos como ya estamos nosotras organizando una asamblea con 100 personas y dando una charla y nos creemos así súper bacanes porque pudimos convocar un montón de personas y dimos la charla y todos se apuntaron en la lista de asistencia y decimos, sí, pero yo soy bien bacán porque di una charla a 100 personas, ¿no? Aquí está el registro, ¿no? Aquí está el verificador. Y tú dices, no, o sea, está bien, está chido, ¿no? Está bien que hayas convocado, ha sido como un esfuerzo bien importante que has hecho, pero cuando hablamos de trabajo comunitario, hablamos de conciencia, hablamos de un proceso educativo que no es de una charla, hablamos de un proceso educativo que tiene que ver también con la práctica. Y les voy a poner un ejemplo, denme un segundo. Cuando hablamos de procesos comunitarios o de trabajo comunitario que está relacionado con la salud, les insisto, no tiene que ver solamente con charlas, tiene que ver también con un proceso educativo y voy a poner este ejemplo. Todas y todos sabemos, tenemos la intuición de qué es esto, ¿cierto? ¿Sabemos? Sí. profe. No estoy haciendo publicidad, pero son los que dan en el CESFAM, así que no estoy haciendo ninguna publicidad. A mí lo que me llama la atención cuando se hace trabajo comunitario en prevención de embarazo adolescente o prevención de enfermedades de transmisión sexual, etcétera, es de que se hacen charlas, pero estas charlas regularmente no son experienciales, es decir, cuando se dan charlas sobre uso del preservativo, no solamente masculino, no tengo femeninos, pero también femeninos, regularmente se les da un preservativo a los chicos. Uno, ¿no? Y tú dices, güey, ¿por qué le dan uno? Y además, no solamente eso, sino que también se asume que las relaciones sexuales son únicamente heterosexuales y no se les da lubricante, ¿no? Se les olvida que habemos personas homosexuales que tenemos sexo anal, ¿no? Y que nadie nos enseña a usar el preservativo para sexo anal. Nosotros lo aprendemos a la mala, ¿no? O sea, con ensayo y error. ¿Por qué? Porque se concibe que la sexualidad y el uso del preservativo solamente se da en relaciones sexuales heterosexuales. ¿Y qué sucede con las relaciones lésbicas? ¿Y qué sucede? Etcétera. ¿A qué voy con esto? Que cuando se hacen grupos modestos, cuando se hacen grupos más pequeños y queremos realmente hacer un proceso educativo que les permita reflexionar en el transcurso del tiempo en la importancia del uso del preservativo, en cómo se usa si vas a penetrar una vagina o si vas a penetrar un ano, en cómo se usa si quieres explorarte, etcétera, solamente se puede hacer en grupos pequeños. Y la demostración de esto está en que, no lo voy a abrir porque me quedan 2. Y estamos en cuarentena y no puedo salir a buscar preservativos, así que no lo voy a usar para eso, ¿no? Pero la importancia o la forma de evidenciar lo que estoy diciendo es de que el VIH, por ejemplo, desde el 2018 al 2020 se disparó. Y cuando tú le preguntas a los chicos por qué no usan preservativo, muchas veces te dicen porque no es accesible, porque es caro, porque me da vergüenza, porque las primeras relaciones sexuales o cuando tengo sexo en mi etapa, ¿no? O es en una fiesta
o me aventé una pasti, o fue con popper, o me fui a la fiesta Quintra, o me fui, etcétera, ¿no? Y se me olvida. Y cuando tú les preguntas cuáles fueron tu educación sexual en términos del preservativo, lo que te dicen los chicos y las chicas es, fue una charla, pero fue una charla que me dieron una vez en la escuela, en el colegio, y ya. Y el resto yo lo he investigado por mi cuenta. Entonces dices, claro, las y los chicos no usan preservativo, ¿no? Porque el nivel de profundidad y la conciencia, hacer conciencia y hacer un proceso educativo no es de una charla. Por eso tenemos los índices de VIH que tenemos actualmente. De hecho, Chile, el año pasado, fue el país en donde la prevalencia de VIH era la más alta en toda América Latina, ¿no? Y cuando tú les preguntabas el por qué no usaban preservativo, los chicos te digo, yo hice un proyecto de VIH el año pasado. Entonces, te daban esas explicaciones y tú dices, claro, es que el proyecto o el programa comunitario de educación sexual no es una charla, tiene que ver con generar espacios mucho más íntimos y seguros para que los chicos puedan expresar todas las dudas y no dar cosas por hecho. No dar por hecho que las relaciones sexuales son únicamente heterosexuales, porque eso es mentira, ¿no? Y que también hace falta más información en términos de cómo usar preservativo y lubricante en edades tempranas, cuando se tiene sexo anal o cuando hay dos vulvas frotándose, cómo prevenir, etcétera, ¿no? Y eso es lo que ha fallado en los proyectos comunitarios, ¿no? Que se le da preferencia a la masividad e entregar información masiva que se te queda en eso, que tener proyectos comunitarios mucho más modestos, mucho más pequeños, pero que te podría garantizar de alguna manera una mayor concienciación en ese sentido. Y cuando digo concienciación, me estoy refiriendo al texto de Paulo Freire, ¿ok? Que era el segundo texto que leí. Otra de las características de los proyectos comunitarios que han funcionado en América Latina tiene que ver con la expansión de este grupo pequeño, pero de manera descentralizada. ¿Qué es esto? Cuando hablamos de expansión descentralizada, hablamos que cuando formamos promotores o promotoras, o nosotras o nosotros hacemos proyectos comunitarios y funcionan los proyectos, siempre va a suceder, porque a mí siempre me ha sucedido, y el texto también lo refiere así, es que una persona va a decir, oh, y yo puedo formar un grupo en mi comunidad, o en mi colonia, o en mi sector, etcétera, y se forma otro grupo. Y ese grupo va a formar otro grupo, etcétera. Y se hace una expansión del proyecto comunitario. Lo que ha fallado en muchas ocasiones es de que esa expansión o esos otros grupos que se van formando, que tenemos un grupo inicial, le vamos a llamar I, y grupos secundarios, pensamos que es esto. Pensamos que los grupos formados van a depender del grupo inicial y se centraliza. Chile también, respecto al VIH y el trabajo comunitario, tiene una estructura parecida. Cuando las personas se hacen el examen de sangre para poder confirmar si una persona vive o no vive con VIH, si es de Punta Arenas, tiene que hacerse el examen en Punta Arenas y el Ministerio de la Salud o el Seremi de Salud tiene que trasladar esa muestra a Santiago. ¿Por qué? Porque no solamente en términos de salud, en todo, Chile es un país muy centralizado. Por eso la gente dice, Santiago no es Chile, ¿no? ¿Por qué? Porque se sienten excluidos, porque se sienten fuera. Eso también sucede en las comunidades. Es decir, si tú te expandes tu proyecto o tu programa comunitario y vas formando nuevos escenarios, deja que esos escenarios tengan sus propias dinámicas. ¿Por qué? Porque si no, lo que va a pasar es lo que sucede con Chile. Es decir, que las regiones
no tienen autonomía para poder confirmar si un caso es positivo o no es positivo en términos de VIH, ¿no? O si vive o no vive con VIH. Tienen que depender de la centralidad del ISP. Y si sucede algo con el ISP, si el ISP caga, por decir algo, puta, cagó todo el país, ¿no? Porque solamente aquí en Santiago se pueden hacer las confirmaciones de VIH. Lo mismo sucede con el trabajo comunitario. Si nuestro proyecto es modesto y empieza a crecer con otros grupos, dejemos que esos otros grupos tengan sus propias dinámicas, porque este nivel de dependencia históricamente no ha funcionado bajo ninguna perspectiva. Entonces, esa es otra de las recomendaciones que se hacen cuando vayan a realizar trabajo comunitario. Otra de las recomendaciones es, voy a borrar este. Otra de las recomendaciones es la planificación. ¿Qué tiene que ver con esto? En todas las etapas de planificación es importante que por lo menos una persona de la comunidad esté integrada al equipo de planificación. Estos son tips generales, les insisto. Conforme vaya transcurriendo la asignatura, vamos a ir puntualizando en estos temas, pero esta clase es en términos de la generalidad. Entonces hablábamos que la planificación debe estar integrada una persona de la comunidad para que sea una planificación real, ¿no? El tercer tema es que esta planificación se recomienda que sea un proceso de aprendizaje. ¿A qué me refiero con esto? Que en muchas ocasiones los proyectos y los programas tienen que ver con el cumplimiento de metas. Y ya. No tiene que ver con un proceso educativo, y ahí es el error. Es decir, si nosotros queremos hacer un proyecto, por ejemplo, de estas tiendas comunitarias que promueven la alimentación saludable, ¿no? En algunas regiones, en algunas zonas de la región metropolitana, dicen ya, a ver, tú tienes que consumir esta cantidad de carbohidratos, tienes que consumir esta cantidad de azúcares, etcétera, 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 y tienes que hacerlo para poder cumplir el proyecto. Y tú dices, güey, a ver, espera, ¿no? Espera, soy madre soltera, tengo 3 hijos, tengo que trabajar, tengo 2 trabajos al día, ahora en cuarentena no sé qué voy a hacer, no tengo plata, etcétera. No me pidas cumplir una meta que no puedo acceder. Entonces, aquí la idea es que la planificación no solamente tiene que ser cumplir metas, la planificación tiene que ser también un proceso educativo. ¿Y a qué voy con esto? A lo que yo les estaba comentando en su momento. Tengo esta situación. Soy madre o padre soltero, tengo 3 hijos y 2 trabajos en cuarentena y no me alcanza. Entonces, si yo lo que realmente quiero con mi proyecto o programa es promover la salud saludable, la alimentación saludable, propongamos cómo hacer, por ejemplo, hortalizas urbanas o hortalizas de traspatio o hortalizas. Intentemos generar un proceso educativo, ¿no?, que genere independencia en las personas y que nos permita alcanzar los objetivos y las metas que nos hemos propuesto en el proyecto comunitario. No intentemos, bajo ninguna circunstancia, intentar imponer actividades para cumplir metas, porque entonces ese no es un proyecto comunitario, porque no estás incorporando a la comunidad y porque las etapas de tu planificación no están pensadas como un proceso educativo y de empoderamiento de las personas. Están pensados en cumplir metas y eso de comunitario no tiene nada. ¿Me explico? O sea, lo que intento decir que, por así decirlo, los actuales proyectos de salud es como, no sé, como hablaba sobre las verduras, era que el puesto de verduras que tenían del gobierno alcanzaba, según el cuadrado que estaba como comunitario, a cierta cantidad de personas de que tenían el alcance de comprarla, pero no tenían la implementación para que la gente realmente fuera a comprar. Pero ellos tenían en cuenta la meta de que sí alcanzaba para esa gente. Claro, pero y tienes razón, y dices, a ver, sí alcanza, pero ¿es accesible
cuáles son las dificultades de las personas para poder acceder a ello, y una vez que acceden, ¿realmente se alimentan de manera saludable? ¿Qué está pasando? Y eso no lo puedes saber si no incorporas a la gente en un proceso educativo. Si no dices, ya, vamos, esta es la fase 1, les voy a presentar la tienda, esta es la fase 2, eso es lo que se puede hacer, y la gente va a brincar y dicen, ah, pero eso no es así, aquí eso no es así. Aquí las cosas son distintas. Y entonces, claro, tienes que incorporar a la comunidad en un proceso educativo en donde tú también vas a aprender. ¿Me explico? Al menos yo estoy entendiendo. ¿Y las y los demás? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí. Ya, genial. Ahora, hay otro elemento también que tiene que ver con las y los promotores comunitarios. O promotoras. En muchas ocasiones, lo que sucede con los proyectos comunitarios, sobre todo de APS, lo que estoy hablando siempre va a estar en relación de APS. Por eso lo puse como input. Siempre va a estar en relación. Entonces, regularmente en los proyectos y programas de APS, cuando se va a desarrollar, se eligen a promotoras o promotores de la comunidad que permitan la entrada del proyecto o del programa a la comunidad. Regularmente son líderes o lideresas de las propias comunidades que APS, a partir de enfermeros, enfermeras, etcétera, se contactan con ellos o con ellas, les explican el proyecto y permiten la entrada. ¿A qué me refiero con permitir la entrada? Te dicen en qué lugar poder hacer la asamblea, muchas veces prestan su casa, o dan los contactos de personas que te pueden apoyar, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que en muchas ocasiones pensamos que esos promotores o esas promotoras de salud trabajan para nosotros o para nosotras, que somos las enfermeras o enfermeros que trabajamos en APS y que llevamos el proyecto. Y esto no es así. Los promotores y las promotoras comunitarias tienen su función con respecto a la misma comunidad. No tienen su función y su responsabilidad con respecto a mí, que estoy liderando el proyecto comunitario y que trabajo en una APS. Eso hay que tenerlo muy en cuenta y muy claro, porque en muchas ocasiones lo que sucede es de que el promotor o promotora comunitaria se encarga después de un tiempo a llenar formatos. Yo he visto un montón de promotoras y promotores comunitarios que cuando los voy a visitar digo, oye, ¿qué estás haciendo? Estoy llenando formatos de la sesión que hubo, etcétera. Y así de, ya, pero tú más bien no deberías de apoyar el proceso educativo. Dice, sí, pero es que me mandaron a hacer esto. Y yo así como que, hey, wait. El trabajo del promotor y de la promotora comunitaria es con respecto a la comunidad, no con respecto al profesional o funcionario de salud. Me explico la diferencia y esto es muy importante considerarlo porque es muy común que suceda. ¿Sí? Bien. Existe otro elemento, bien, que hay que considerar, que tiene que ver con los proyectos comunitarios que han sido exitosos, tienen que ver con este principio fundamental, que es la referencia es desde la vulnerabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Les voy a poner el ejemplo de la economía chilena post-dictadura, ¿no? Lo que se pensaba en la estructura económica que se estaba empezando a formar en Chile post-dictadura era el principio neoliberal, que decía, si le va bien a los ricos, ¿no?
si le va bien a las personas que tienen dinero, por goteo le tiene que ir bien a todas las personas que están en los estratos más abajo, ¿no? Y así la economía va a surgir. Lo que no pensaron es que este sector, que era el más rico, nunca goteó hacia abajo, ¿no? Más bien, lo que se hizo con este modelo es que se empezó a hacer cada vez más, los ricos empezaron a ser cada vez más ricos, ¿no? Y por eso tenemos diferencias abismales de clases aquí en Chile y en otros países también, ¿no? No es exclusivo de Chile, también sucedió y sucede en otros países, ¿no? Y decían ya, acabamos de demostrar que si los ricos se hacen más ricos, la riqueza no va a caer por goteo a las clases más pobres, sino que sucedió todo lo contrario. Los sectores ricos se hicieron cada vez más ricos y no goteaban. ¿Qué sucede con los proyectos comunitarios? La lógica es al revés, ¿no? Por eso los proyectos comunitarios tienen muy poco de neoliberal, porque los proyectos comunitarios es de toda la población con la cual estás trabajando, la referencia que te indica que tu proyecto está funcionando es que el sector de tu población, el sector mucho más vulnerable, el más vulnerable de toda tu población, ese sector tiene que tener mejores condiciones de vida. Si tu sector más vulnerable no tiene mejores condiciones de vida con tu proyecto o programa comunitario, es que algo no está funcionando. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, con los proyectos comunitarios, lo que se hace es generar más pobreza o generar más vulnerabilidades, ¿no? Les voy a poner un ejemplo y hay que tener cuidado con ello. El año pasado, el año antepasado, me invitaron a participar en un proyecto de violencia intrafamiliar y el objetivo del proyecto en Peñalolén, ¿no? Y el objetivo del proyecto, y era del CESFAM también, el objetivo del proyecto era empoderar a las mujeres para evitar la violencia intrafamiliar, la violencia física sobre todo, ¿no? Y entonces se le dio una serie de capacitaciones a las mujeres y las mujeres efectivamente quedaron súper empoderadas, ¿no? Y te daba alegría y gusto ver cómo hablaban y estaban súper empoderadas y decidían por ellas y decidieron terminar con los círculos de violencia que ejercían sus esposos sobre ellas. Pero en el momento en que se empezaron a independizar, tú decías, ellas decían así de, pero ya no sé qué hacer, porque me quedé sin casa, yo no trabajaba, ¿no? Así que me quedé sin ingreso, como el marido era violento, se encargó de que todas mis redes de apoyo lo apoyaran a él y no a mí. Y yo le decía, claro, ¿no? No se trata de generar más vulnerabilidades. Si lo que queremos es detener la violencia intrafamiliar, específicamente la violencia física de las parejas hombres hacia las mujeres, lo primero que tenemos que hacer es generar redes de apoyo que ayuden a esta mujer, que rescaten a esta mujer en el momento en que ella se empodere. Porque si haces el proceso al revés, lo que vas a generar es más vulnerabilidades. No solamente es una mujer que recibía violencia, sino que además se tuvo que ir de la casa y se quedó sin casa, ¿no? Solamente ella dependía económicamente de su pareja varón y se quedó sin ingresos y además sus redes de apoyo fueron absorbidas por su marido y se quedó sin red de apoyo. Entonces, más que un proyecto comunitario que ayude, en este caso era un proyecto comunitario que generaba más vulnerabilidades. Y hay que tener ojo con eso. Podríamos tener muy buena intención, pero si no analizamos el contexto general, nuestro proyecto comunitario, por muy buenas intenciones que sea, lo que puede generar son más vulnerabilidades. Por eso, la referencia de que tu proyecto está funcionando es que el sector de tu población cambie a mejores condiciones de vida. Si esto no sucede, es que tu proyecto está tambaleando en algún lado. ¿Explico lo que digo?
¿Hay claridad en esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Otro de los elementos que hay que considerar para que el proyecto comunitario tenga un camino de éxito, por decirlo de alguna manera, o que sea satisfactorio, o que cumpla los objetivos y las metas que se han propuesto, tiene que ver con, voy a borrar aquí arriba, tiene que ver con la participación y con la voz. ¿Qué sucede con esto? Cuando estamos desarrollando proyectos comunitarios, es común escuchar esta frase que a mí me molesta un poco, pero es decir, vamos a darle voz a las personas sin voz, vamos a darle voz a las personas pobres, vamos a hablar por ellas. Y tú dices, güey, no. Cuando estás desarrollando trabajo comunitario, tú no tienes por qué darle voz a las demás personas. Lo que es mejor hacer es generar un espacio para que estas personas dentro de las esferas de decisión puedan participar directamente, ¿no? Que esas personas tengan un proceso no solamente educativo, sino también de empoderamiento para que ellas mismas, esas mismas personas, hablen de sus propios problemas y de sus propias formas de resolverlo, y que no dependan de un representante que incluso puede ser externo a la comunidad, que podemos ser nosotros o nosotras. Aquí la importancia de la voz es primordial, sobre todo cuando estamos hablando de proyectos comunitarios, para que alguien externo a la comunidad no hable por la comunidad. Y eso sucedía mucho con las personas trans, por ejemplo, que también estuve trabajando con trabajadoras sexuales transexuales, ¿no? ¿Y qué era lo que decían las chicas trans que se organizaron en sindicatos, en organizaciones aquí en Santiago? ¿Y qué era lo que decían? Basta de que empiecen a hablar de la transexualidad y de la salud sexual de las trabajadoras sexuales cuando nosotras mismas podemos hablar por nosotras mismas. Y es bajo esos argumentos que se generaron mesas de trabajo de mujeres trans para hablar de VIH. Otra de las cosas que sucedían también con las mujeres trans es de que en muchas ocasiones ponían, y seguramente a lo mejor ustedes lo vieron o no, ponían a transformistas y no a transexuales, ¿no? Para hablar de las transexuales, o ponían a hombres gays como los representantes de toda la comunidad LGBT. Eso es súper común aquí en Chile, que ponen a hombres gays para hablar por toda la comunidad LGBT. Ni siquiera una lesbiana, ponen a un hombre gay, ¿no? Y entonces tú dices, güey, no, esto no sucede así. Si vamos a hablar de la comunidad LGBT, por poner un ejemplo, en trabajo comunitario, entonces convoquemos a cada una de las personas LGBT porque tienen sus propias voces, tienen sus necesidades particulares, y no por ello hay que hablar por ellos o por ellas. Lo mismo sucede en el trabajo comunitario. Si en los espacios de toma de decisión no están representadas las voces de los diferentes sectores de la comunidad de la cual estoy trabajando, es muy probable que ese trabajo comunitario que estoy realizando no vaya a funcionar. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando en lugar de, no estoy generando un espacio de empoderamiento, más bien lo que estoy generando es un espacio de dependencia, en donde la otra persona va a tener que esperar a que yo llegue a la comunidad para decirle qué acordamos. Y esto no funciona así, sino todo lo contrario. ¿Queda claro esto que comento? ¿O ustedes podrían darme un ejemplo que hayan vivido o visto en donde alguien más represente a una comunidad a la cual no pertenece en términos de proyectos de salud o de algún otro escenario?
las charlas que dan en el colegio tienen mucho que... Es que en el colegio que iba yo era como muy inclusivo, por así decirlo, pero siempre iban a hablar como... Lo que decía usted, pues, que era como... Iba a hablar un cabro que era gay, pero se resentía como decía que estaba representando a toda la comunidad. Y como mi colegio en sí era inclusivo porque tenía muchos niños y niñas que ya se habían cambiado el nombre, la comunidad lo respetaba, siempre saltaba uno y decía, no, pues, yo no me represento por ti porque no soy igual que tú, pero soy de la comunidad. Entonces igual eso tiene mucha razón en eso, no uno no va a representar a toda la comunidad en sí. Claro, y eso sucede no solamente dentro de la comunidad LGBT, sino sucede en general, ¿no? De hecho, hay una foto en donde era Arabia Saudita, que era el Congreso Nacional de Salud de la Mujer, y eran puros hombres. Y tú decías, a ver, a menos que haya un hombre trans que tenga la experiencia de todo este proceso hormonal, pero es como, güey, ¿cómo va a haber un Congreso de Salud de la Mujer y son hombres? Tú dices, hay algo aquí que no entiendo, ¿no? Y que tiene que ver con la representatividad, es decir, cuando hacemos trabajo comunitario, la intención es abarcar en la medida de lo posible no solamente las voces, sino también la participación de las personas en estos espacios de decisión, ¿no? Y que es muy evidente, a veces decimos, cuando ustedes sean enfermeras o enfermeros, más adelante van a tener reuniones de trabajo para poder definir proyectos o programas comunitarios y es bien importante que la población con la que vayan a trabajar la identifiquen a partir de un diagnóstico comunitario participativo y las inviten a esos espacios de toma de decisiones, porque esas personas son las que mejor conocen su realidad y no nosotras ni nosotros. ¿Explico la idea? Sí, profe, se entiende. Bien. Partamos entonces con que esas son algunas de las recomendaciones o puntos que no solamente genera el texto, sino también el texto que es este resumen de varias experiencias de todo el mundo, de cuáles son algunas recomendaciones para que el proyecto comunitario cumpla los objetivos realmente comunitarios y no solamente el cumplimiento de metas. ¿Queda clara esta idea? Sí. Voy a borrar. Tenemos otros elementos también en términos de la promotoría de la salud. En el trabajo comunitario y es concebir algo que ya les había comentado anteriormente, concebir que el trabajo comunitario no solamente es cumplir metas, sino que también es un proceso educativo. Y aquí me voy a conectar con el otro texto de Paulo Freire de Educación para la Liberación. Es decir, el proceso educativo no tiene que ver de hecho, no tiene que ver con acumular información. No tiene que ver con, eso lo voy a poner en rojo. No tiene que ver con acumular información. No tiene que ver con, o sea, no únicamente tiene que ver con seguir algún tipo de protocolo de salud. No tiene que únicamente que ver con seguir las normas. Los procesos de trabajo comunitario tienen que ver con procesos educativos de liberación y de empoderamiento. ¿A qué me refiero con esto? Para poder garantizar que tu proyecto comunitario pueda continuar en el tiempo, que es algo que es muy habitual.
cuando se termina una administración o una persona sale del proyecto, regularmente el proyecto comunitario se corta y acaba. Y ya no hubo continuidad, nadie le dio seguimiento, no se sabe qué pasó en el futuro, etc. ¿Esto por qué sucede? ¿Por qué creen ustedes que sucede esto? ¿Hola? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Es común encontrar que cuando se realizan proyectos comunitarios, cuando se termina una administración, por ejemplo, la dirección del CESFAM, o cuando sacan a una persona del proyecto que lideraba el proyecto, estos regularmente se cortan y no continúan, o no hay seguimiento, o se pierden el tiempo y nadie sabe qué pasó con ese proyecto. ¿Ustedes por qué consideran que esto sucede? Porque dependían como de esa persona. Porque se genera un proceso de dependencia. Y cuando yo hablo, gracias compañera, efectivamente, porque se genera un proceso de dependencia. Y cuando yo hablo y menciono que el proyecto educativo, el proyecto comunitario tiene que ver con procesos educativos y procesos de lideración, tiene que ver con que se tiene que construir una base de autonomía. Si tu proyecto era, si tu proyecto comunitario, programa comunitario era promover la alimentación saludable en niños menores de 12 años, ¿no? Y no empoderas a los mismos niños, ¿no? Cuando se acabe el proyecto, los niños van a perder la conciencia y el proceso educativo y de empoderamiento de qué significa alimentarse de manera saludable. Lo van a perder porque en realidad el proyecto comunitario no se enfocó a empoderar a esta población, sino que se encargó de generar redes de dependencia. Y esto es algo que debemos de evitar cuando realicemos nuestro proyecto comunitario. Es decir, que aunque se termine el proyecto o aunque nosotras y nosotros no estemos en el proyecto, uno de los pilares del mismo tiene que ser garantizar la continuidad del proyecto o del programa comunitario a través del empoderamiento de las personas. Y esto es bien importante considerarlo. ¿Por qué? ¿Ustedes han escuchado de las determinantes sociales de salud? No. ¿O alguien más ha escuchado de los determinantes sociales de salud? Yo no. No, profe, yo tampoco. Existe algo en enfermería que lo van a ver caleta y conmigo también, ¿no? Que son los famosos DSS, ¿no? Que son los determinantes sociales de salud, ¿no? ¿Cuáles son los determinantes sociales de salud? Lo voy a ligar con esto en un momento. Los determinantes sociales de salud es justamente lo que su nombre dice, son condiciones que están alrededor, son condiciones sociales y comunitarias que están alrededor de las personas, ¿no? Y que permiten o no tener una salud de calidad. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que cuando hablamos de proyectos comunitarios y determinantes sociales de la salud, no tenemos que ver únicamente cómo se alimentan, sino también qué hay alrededor del proceso alimenticio de la persona. Y esto es muy importante. Estas son las determinantes que tienen que ver con nivel económico, por poner un ejemplo, que tiene que ver con raza, que tiene que ver con origen étnico, que tiene que ver con género, que tiene que ver con accesibilidad a los centros de salud, y que tiene que ver con una serie de determinantes que, si nosotros no las consideramos, es muy probable que no podamos garantizar la continuidad en el tiempo, porque van a estar fallando todos estos determinantes de salud que nosotras y nosotros no abordamos con anticipación y que una vez terminado el proyecto se va a cortar y se va a acabar. Regularmente eso es lo que sucede, ¿no?
No sé si tengan alguna duda o algún comentario o alguna experiencia que quieran compartir con respecto a esto. Entonces, lo que hay que hacer es asegurarnos de que nuestro proyecto deje una huella, no de que tan solo sea el proyecto y quede así, de que de verdad generemos conciencia. Claro, pero que además la invitación es que estos proyectos comunitarios, para poder generar conciencia, es necesario tener también grupos pequeños. Si nuestro objetivo es generar conciencia, tengamos de entrada conocimiento de que se va a tener conciencia cuando se trabajen con grupos pequeños. Y si este proyecto funciona, este grupo se va a expandir o se van a formar otros grupos. Eso va a pasar. Y cuando se formen esos otros grupos, hay que dejar que tengan sus propios procesos y no centralizar, ¿no? Y la manera de no centralizar, perdón, es también darle voz a las personas para que ellas mismas hablen de las situaciones y de las condiciones en las cuales se encuentran, para que cuando nuestro proyecto en términos formales termine, la propia comunidad pueda darle continuidad porque hicimos conciencia, hicimos un trabajo educativo. Y ese es el proyecto comunitario. El proyecto comunitario no es transmitir solamente información, sino que el proyecto comunitario tiene que ver con un proceso educativo y con un proceso de liberación. A eso me refiero. ¿Hay alguna duda o algún comentario al respecto? Sí, profe. El Dígame. sistema de educación que usted está diciendo, el de los grupos que son pequeños, es del sistema de educación liberal, ¿o no? Sí, Que, es para la liberación, ¿sí? o sea, crear conciencia en las personas en vez de hacer seguir una regla, ¿no? Eso es lo ideal. Cuando se hace trabajo comunitario es generar conciencia y no solamente cumplir metas o que las personas memoricen protocolos, ¿no? Eso es otro tipo de trabajo, pero no es trabajo comunitario. ¿Te ayudé a entender el punto que planteaste? Sí, profe, gracias. Ya. ¿Alguien más en algún otro comentario o alguna duda? También quería opinar algo sobre lo que había estado hablando de la comunidad LGTB, que también siempre se dan los gays como cuando se piensa en comunidad LGTB, se piensa primero en los gays. Y es también por algo una cuestión social de que la sociedad en sí es machista y piensa más en los hombres que en las mujeres. Entonces por eso se generaliza el hombre gay en vez de la mujer que es homosexual. Incluso he visto programas de mujeres lesbianas que lo hacen mucho mejor como impulsadoras de movimiento LGTB y de que, hagan que la gente entienda y se concientice mejor sobre lo que es la orientación sexual en sí. Claro, y también tiene que ver con el acceso y la discriminación, es decir, es muy común encontrar en los proyectos y en los trabajos comunitarios que la persona que hace de promotoría de salud sean mujeres. ¿Por qué? Porque culturalmente se ha concebido que las mujeres tienen que ser las responsables en los cuidados o en la gestión de la salud dentro de las comunidades. Entonces, bueno, si queremos romper con esto, propongamos algún proyecto, algún programa que también haga conciencia en el trabajo masculino, en el trabajo de cuidado, ¿no? En el cuidado de la salud, ¿no? Y eso de alguna manera podría ser un proyecto mucho más integrador que repetir de nuevo y sumarle, eso también es súper comunitario, y sumarle una actividad más a las mujeres. Eso es otro de los errores que regularmente se cometen en el trabajo comunitario. Como sabemos que las mujeres culturalmente
son las responsables del cuidado de salud, buscamos a mujeres como promotoras comunitarias. Y no somos conscientes de que ese es un trabajo más que se suma a la doble, triple o cuarta jornada laboral que ya tienen las mujeres, ¿no? Entonces, si queremos hacer un trabajo comunitario más inclusivo, no propongamos actividades que le sumen más jornadas laborales a una mujer que en la cultura chilena, así como en otras culturas latinas que son machistas, ya tienen jornadas laborales dobles o triples. ¿Me explico? Sí. Bueno, y también he pensado en eso porque generalmente cuando uno dice enfermería, siempre piensan en mujeres que en hombres. Claro, y no es así. Todos y todas podemos ser parte de los cuidados. Entonces, básicamente, esos son los puntos de recomendación que hacen los textos, es decir, en términos de recomendaciones generales y pensar con respecto al texto de Paulo Freire y pensar también que el proyecto comunitario también es un proyecto educativo y también es un proyecto de liberación. Básicamente es eso. No sé si tengan alguna duda o algún comentario extra. Profe, voy a salir un poco del tema, quería hacerle una consulta. ¿Algún taller, portafolio, evaluación que sea para la brevedad? ¿Para la qué? Para la brevedad, que sea para algo que se venga. A la brevedad. A ver, plantéame la pregunta de otra manera porque no te entendí bien. ¿Hay algún trabajo o alguna evaluación que se venga pronto o que haya que entregarla? Bueno, se viene una solemne, pero eso es de esta semana que viene a la otra, si no mal recuerdo. Ya, y se va a tratar como de todo lo que usted está pasando aquí, las clases y todo eso, ¿verdad? Y los textos. O sea, Ya. lo base son los textos. Ya, si leí los bases, estoy al su lado. Si leí los textos, perdón. Y que las clases son reforzamientos a los textos. Por eso yo les comentaba que antes de llegar a clase tengan leído el texto para poder abordar dudas puntuales. Ya, profe. Muchas gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues avanzamos súper rápido en realidad. Yo pensé que íbamos a tardar un poco más, pero terminamos la clase antes de tiempo, ¿no? Así que no sé si tengan alguna duda o algún comentario extra. Porque si no es así, terminamos. Terminamos y nos vemos en la próxima clase, la próxima semana, que es justamente, nos quedamos con los determinantes sociales. La próxima clase justamente es sobre determinantes sociales de salud. Y ahí les pido que puedan leer el texto. ¿Ok? Pues muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a usted, profe. Chao, Buenas profe. tardes. Chao, profe. Muchas gracias. Chao, profe. Bien. Chao, profe. Chao.